Yo como mencionaba, trabajo en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, y soy investigadora del Centro de Neurociencias ahí. Actualmente estoy participando, estoy dirigiendo un proyecto en temas de burnout parental y crianza en preescolares, ¿no? Y cómo este agotamiento parental puede interferir, ¿no es cierto?, en las competencias parentales que tenemos, ¿no? Y eso estamos tratando de ver. Y además fue interesante porque fue un tema que empezamos a mirar antes de la pandemia, ¿no? Y justo con la pandemia todo esto se intensificó mucho más, ¿no? Entonces, la idea de hoy es poder conversar acerca de qué es el agotamiento parental, ¿no es cierto?, cuáles son las consecuencias del burnout parental y por qué en definitiva es importante mirarlo, porque es importante mirarlo desde las escuelas, ¿no? Después hablar un poco acerca de la pandemia y los desafíos en los que ha puesto a las familias, ¿no es cierto?, en la crianza, y además los desafíos, ¿no es cierto?, que ha puesto en los contextos educativos, ¿no? Que de alguna manera se entrelazan y generan, ¿no es cierto?, mayores desafíos aún, ¿no? Y por último, bueno, hablar sobre algunas reflexiones acerca de cómo se podría trabajar desde la escuela, ¿no? Así que la idea es hacer mi presentación y que después tengamos un espacio como para hacer preguntas, para que ustedes me puedan hacer comentarios o puedan contar acerca de las experiencias también de ustedes dentro de sus escuelas. Cuando hablamos de crianza, tenemos esta parte bonita de la crianza, ¿no? La parte como de disfrute, la parte que ponemos en las redes sociales, ¿no?, en las fotos lindas de la crianza, pero la crianza también es esta parte, ¿no? Es la parte de que los chicos se enferman, de que hacen pataletas, de que se pelean entre hermanos, ¿no es cierto? La crianza en sí misma tiene estresores propios, ¿no? Y lo que nos hace a los padres, madres, cuidadores, mantener cierta estabilidad en términos de salud mental, tiene que ver con este equilibrio entre la parte como positiva y los recursos que tenemos para criar, y los estresores, ¿no? Cuando tenemos este equilibrio es que nosotros logramos tener una crianza en donde disfrutamos de ella, ¿no? Pero cuando hablamos de burnout parental, estamos hablando de que se produce un desequilibrio crónico entre las demandas, los riesgos o los estresores en términos de crianza, ¿no?, y por otro lado los recursos o factores protectores que tenemos. Se produce un desequilibrio en donde la cantidad de recursos que tenemos no son suficientes para hacerle frente a estos estresores, ¿no? Entonces, esta situación de desequilibrio va a llevar a que las personas, ¿no es cierto?, que tienen durante un tiempo, ¿no es cierto?, este desequilibrio de manera crónica, van a presentar ciertas sintomatologías o señales que uno podría detectar y que es lo que describe al síndrome de agotamiento parental o al síndrome de burnout parental, ¿no? Y dentro de la sintomatología está el agotamiento excesivo, que el agotamiento excesivo es un agotamiento a nivel físico, a nivel cognitivo y a nivel emocional, ¿no? Los padres, las madres, los cuidadores que tienen burnout parental, la descripción es que para hacer cualquier cosa básica, ¿no es cierto?, de la crianza, como levantarme a prepararle desayuno a mis hijos, ya eso implica un esfuerzo enorme que tengo que poner de mi parte, ¿no?, como si fuese a subir un cerro,
¿no? Es ese nivel de agotamiento. Otro síntoma, ¿no es cierto?, que presenta el burnout es el distanciamiento emocional, ¿no? Y el distanciamiento emocional es vivido subjetivamente como con la sensación de estar funcionando en piloto automático, ¿no? Entonces, uno como papá, mamá o cuidador cumple con todas las cosas que uno tiene que hacer en términos de crianza, pero no más que eso, ¿no? Cumple con lo necesario y nada más, ¿no? Entonces, yo los va al Zoom para la clase, que organizo, gestiono eso, pero no me involucro y no estoy conectado con qué le está pasando, con qué está sintiendo, ¿sí? Con qué están sintiendo mis hijos, ¿no? Estoy como desconectada desde lo emocional. Después, otro síntoma que aparece es la pérdida de placer por la crianza, ¿no? Estos papás, mamás, cuidadores que sufren agotamiento parental, son papás, mamás o cuidadores que antes sí disfrutaban de la crianza, ¿sí? No son personas que nunca han disfrutado de esto y siempre les ha parecido como una lata criar, ¿no? Sino que han sido papás, mamás, cuidadores que han tenido, que han disfrutado de la crianza, pero que ahora con esta situación sienten que han perdido, ¿no es cierto?, esta parte bonita que decíamos de la crianza, esta parte como de disfrute, eso ya no lo sienten, ¿no? Y el estar con los hijos implica como algo así como tedioso, ¿no? Como, ojalá no tuviera que entrar a mi casa y pudiera quedarme en el auto un rato más, ¿no? Como esto de tratar de evitar estar estar en la casa. Y por último, ¿no es cierto?, el último síntoma es la sensación de contraste. Un contraste en relación a la mamá que era y la mamá que soy, ¿sí? O el papá o el cuidador que era y el que soy, ¿sí? No me reconozco en lo que me he convertido, ¿no? Y este síntoma es un síntoma bien importante porque es un síntoma que lo que genera en los padres, madres, cuidadores es la sensación de culpa y de vergüenza, ¿no? Como, y en definitiva, la culpa y la vergüenza a lo que nos lleva, ¿no es cierto?, es al aislamiento, ¿no? Es como a tratar de que uno no anda contando, ¿no es cierto?, que le gritó fuerte al hijo, o que lo hizo llorar, o que no tiene ganas de estar con los hijos, o que está cansada de... Porque además, el agotamiento parental no tiene que ver con las características de los hijos, ¿no? Que uno podría pensar, bueno, el agotamiento parental se da más en chicos que son más desafiantes o más disruptivos. No, ¿no es cierto? No tiene que ver con las características de los hijos, ¿sí? Los estudios muestran eso. Tiene más que ver con características de la persona, ¿no? Del padre, de la madre, ¿no? En donde hay niveles como de exigencia en términos de maternidad, de paternidad, que hacen que también eso sea un factor estresante a la hora de lo que me estoy exigiendo como mamá, como papá. Señalar que vamos a hablar de un síndrome de burnout mental cuando estos síntomas, ¿sí?, empiezan a generar consecuencias, ¿no es cierto?, a nivel personal, a nivel vincular, ya sea con la pareja, o ya sea con los hijos, ¿no? Porque si ustedes piensan, ¿sí?, imagino que varios de los que están escuchando son papás, mamás, o han tenido a cargo niños o niñas, ¿no es cierto? Y yo creo que podría afirmar que todo papá o toda mamá en algún momento hemos sentido un agotamiento excesivo, así de no querer más, así estar muy cansado, ¿sí? Alguna vez hemos tenido algún día en que hemos funcionado en piloto automático, ¿no? Como que hacemos las cosas y que en realidad uno se da cuenta que estuvo súper desconectado con todo, porque está como con 1000 cosas en la cabeza. También nos ha pasado que no hemos disfrutado, hemos tenido la sensación de no estar disfrutando de la crianza. También nos ha pasado, ¿no es cierto?, esta sensación de contraste y sentir vergüenza, sentir algo de culpa por algo que hice, o que hubiese querido no hacer o no decir,
o que hubiese querido hacer y no lo hice, ¿no? Pero cuando hablamos de un síndrome, es que estos síntomas se instalan, ¿no? Entonces, no es que tuve una mala semana, no es que tuve unos malos días, ¿sí? Es que esto se está manteniendo, entonces esto me está generando, ¿no es cierto?, otras consecuencias, ¿no? Y dentro de las consecuencias que se han asociado al burnout parental, tenemos consecuencias a nivel personal, en donde se relaciona en particular con insomnio, ¿no? Y esto genera como un círculo vicioso en donde no duermo bien, estoy muy cansado, entonces tengo peor disposición para todo lo que tenga que ver con la crianza, ¿no? Y entonces esto va generando como una situación mucho más tensa. También se ha asociado con el consumo de alcohol, ¿sí?, y otras sustancias, en donde hay como una necesidad como de evadir, ¿no es cierto?, esto que me pesa tanto. Hay también algo que ya lo mencioné, ¿no es cierto?, sentimiento de culpa, de vergüenza, que en definitiva que se puede ir asociando, ¿no es cierto?, a sintomatología más depresiva, ¿no?, y puede ir cubriendo otros ámbitos, no solamente el de la crianza, ¿no?, que tiene que ver con el burnout parental. Y por último, en los cuadros como más graves también puede aparecer una ideación suicida, ¿no? La ideación suicida más una ideación suicida como en la línea de lo pasivo, ¿no? Y esto tiene que ver con que el rol de madre o de padre es un rol que marca, ¿no es cierto?, a la persona. No es como el burnout laboral en donde la fantasía es dejar el trabajo y buscarme otro, ¿no? En la vida real no podemos dejar de ser madre o padre, ¿no? Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, la fantasía que aparece acá como una ideación pasiva es como el querer renunciar a esto, es poder dormirme y desaparecer, ¿no? Como esta cosa de no existir, ¿no? Porque uno no puede como huir de esto, ¿no?, del ser madre o ser padre. También aparecen, bueno, las ideas de fuga, ¿no? Esto se da más en hombres que en mujeres. Por otro lado, también, cuando existe una pareja parental, ¿no es cierto?, aparecen mayores conflictos a nivel de pareja, y mayores deseos, ¿no es cierto?, de ser infiel, ¿no?, y de buscar como algo fuera de este espacio que es el que me genera, ¿no es cierto?, malestar. Y por último, y este es un tema, ¿no es cierto?, que nos toca directamente, para los que trabajamos con temas de infancia, es que el burnout parental se asocia, ¿no es cierto?, a malos tratos en la infancia, ¿no? Y malos tratos desde negligencia a maltrato verbal y maltrato físico. ¿Y esto por qué? Porque tenemos a papás, mamás, cuidadores que están muy cansados, que están desconectados emocionalmente, que están funcionando en piloto automático, ¿no es cierto?, y que en definitiva, frente a cualquier estresor propio de la crianza, ¿no?, que tu hijo no quiso comer, o que tu hijo no quiso hacer las tareas, o que tu hijo no tiene sueño y está dando vuelta y no se quiere poner el pijama, ¿no?, cualquier cosa simple que nos pasa a todos los papás, es un papá o una mamá que tiene menos recursos en ese momento, ¿sí?, por cómo se siente para reaccionar. Entonces, la capacidad de autorregularse va a ser menor. Entonces, es más fácil, ¿no es cierto?, que haya un desborde. Por eso si se fijan las consecuencias que puede tener un síndrome de agotamiento parental instalado, ¿no?, son consecuencias que pueden ser muy serias, ¿no? Entonces, por eso es importante como estar alerta, como estas señales cuando empiezan a instalarse, ¿no? Y si uno piensa, ¿no es cierto?, en esta balanza, en este desequilibrio que se presenta, yo les decía que hay estudios que muestran que hay determinados factores
personales, sobre todo, que se han relacionado, ¿no es cierto?, a tener un mayor riesgo a desarrollar burnout parental, pero si uno mira el esquema, la pandemia y este contexto ha llevado a que sea un terreno bien fértil, ¿no?, para que se desarrolle el agotamiento parental, ¿no? Porque nos ha puesto frente a grandes desafíos en la crianza, ¿no? Entonces, si uno piensa en esta balanza, ¿no es cierto?, que les mostraba al principio, y piensa en una familia en este contexto, uno podría pensar, bueno, que aumentaron los estresores, que a todas las familias nos ha pasado, ¿no? Aumentaron los estresores, tenemos cuarentenas, podemos tener teletrabajo, tenemos el colegio online, ¿no es cierto? El hecho, por ejemplo, en el caso del ejemplo que está en pantalla, tenemos una familia con niños menores de 5 años, se ha visto que niños menores de 5 años es un factor, ¿no es cierto?, de riesgo a puntuar más alto en agotamiento parental, y tiene que ver con el nivel de autonomía de los hijos, en definitiva, ¿no? Desacuerdos en la crianza, ¿no?, que esto también se ha dado mucho, los conflictos a nivel de pareja. No es lo mismo cuando la pareja trabaja afuera, ¿no es cierto?, y hay uno que está más o menos más a cargo, más al mando de la crianza, y el otro va y viene se va temprano y vuelve en la noche, a cuando tenemos que pasar 24/7 todos juntos en la casa, en donde empiezan a haber roces respecto a por qué le diste permiso por esto, por qué le dijiste esto, por qué hiciste esto, ¿no? Porque empezamos a ver efectivamente cómo nos movemos, ¿no? Y eso puede generar mucho roce. Y por otro lado tenemos recursos que se nos han bajado a todas las familias, o a la mayoría de las familias, ¿no? Y acá podríamos poner como recursos, no sé, el jardín infantil, ¿no es cierto?, el colegio, ¿no?, que en definitiva son recursos para la crianza muy importantes, para algunas familias son factores protectores muy importantes, ¿no es cierto?, los abuelos que son grandes aliados de la crianza en muchas familias, han sido de las personas a las que más hemos protegido. Entonces, muchas familias, ¿sí?, por proteger a los abuelos, los han aislado, ¿no es cierto? Entonces ya este apoyo que teníamos, que era tan importante, ya no está, ¿no? Y por otro lado, bueno, pueden haber quedado recursos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que hayan 2 adultos en la casa es un factor protector, ¿no es cierto? El estar viviendo en casa, con patio, podría ser un factor protector, ¿no es cierto? El tener internet puede ser un recurso, ¿no es cierto?, que si lo ponemos del otro lado, si es que no lo tuviéramos, sería un estrés, ¿no? Entonces, si uno piensa, ¿no es cierto?, esta balanza, es muy fácil que se desequilibre en este contexto. Y cuando hablamos de burnout parental, ¿no es cierto?, cada desequilibrio, cada historia de agotamiento parental tiene sus propias características, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con agotamiento parental, uno tiene que focalizarse en los riesgos y en los recursos que presenta la persona, la familia con la que estamos trabajando, ¿no? Y además de estos desafíos en la crianza, ¿no es cierto?, hay grandes desafíos actualmente en la escuela, ¿no?, y en lo que significa la educación, ¿no? Tenemos realidades en donde el contexto escolar ha cambiado mucho, o que se ha vuelto completamente remoto, ¿no?, y con todas las desigualdades que significan el que esté remoto, ¿no? Cuando tenemos muchos hermanos y hay un solo computador, o cuando tienen que conectarse por el teléfono, o que no tengan acceso a internet, entonces tengan que estar buscando conectividad en algún lado, ¿no? Entonces, hay muchas desigualdades, ¿no es cierto?, que se producen, y que además son factores que estresan a la familia, ¿no? Entonces, cuando pensamos cómo podemos trabajar desde las escuelas en la prevención, ¿no es cierto?, del agotamiento parental,
y en la detección y en la prevención, ¿no es cierto? Yo creo que un punto importante, ¿no es cierto?, que uno debiera tomar, es que cuando hablamos de agotamiento parental en las escuelas, tenemos que pensar en los padres, madres y cuidadores de nuestros estudiantes, pero también en los docentes, en los encargados de convivencia, en las duplas psicosociales, ¿no es cierto?, que a su vez son padres, madres y cuidadores, ¿no? Que ahí tenemos eh, un rol, ¿no es cierto?, en donde deberían, o sea, se les pide que sostengan, ¿no es cierto?, a las familias de sus estudiantes, pero al mismo tiempo están en el mismo rol de papá, mamá, ¿no es cierto?, cuidador, en donde tienen que ver que hacer la clase mientras su hijo se está conectando del otro lado, ¿no es cierto? Entonces, hay como una serie de cosas que también yo creo que si uno piensa en cómo trabajarlo desde la escuela, tiene que mirar para afuera y para adentro, ¿no? Como mirar no solamente a las familias de los estudiantes, sino también a los mismos, profesores, docentes, administrativos, etcétera, que trabajan en la escuela y que son también padres, madres y cuidadores que se están viendo igualmente afectados, ¿no es cierto?, o doblemente afectados muchas veces con todos estos desafíos y ajustes que a cada rato hay que hacer, además, por toda esta incertidumbre en donde nos cambian las reglas del juego a cada rato, ¿no? Entonces, yo creo que un primer punto acá a tener en cuenta es estar atentos, ¿no es cierto?, a estas señales, ¿no? El poder como docente, como el poder detectar, ¿no es cierto?, estas señales y en uno mismo, ¿no? El poder también tener un registro de qué me está pasando a mí con todo esto también, ¿no? Entonces, el conocer acerca del síndrome ya es un avance en donde uno tiene claro cuáles son los síntomas, y el saber cuáles son los síntomas y de qué se trata esto, y de que esto en definitiva no son cosas aisladas que pasan, sino que se trata de un síndrome, nos permite encarar la situación de otra manera, en donde uno es capaz de ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y esto, cuando uno trabaja con familias en donde hay agotamiento parental, es muy importante, ¿no? El poder trabajar desde el ponerme en sus zapatos, desde pensar en todo lo que está viviendo y todo lo que se le esté exigiendo en este momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante cuando nos aproximamos a estas familias, a estos padres, a estas madres, a estos cuidadores, ¿sí?, entender que lo que les está pasando no es por falta de amor, no es que quieren más o menos a sus hijos, no es falta de voluntad, ¿sí?, no es que no le pongan empeño, ¿no?, a la crianza y a estar al día con todas las tareas, etc. No es falta de compromiso, ¿sí?, y no es algo que le pasa exclusivamente a ella o a él, ¿no? Y para un papá, una mamá, un cuidador que sufre agotamiento parental o que se encuentra agotado, ¿no? Recuerden que el sentimiento de vergüenza y de culpa es uno de los sentimientos que priman, ¿no? Entonces, el poder sentir que alguien lo está entendiendo, ¿no?, y que de alguna manera valida lo que está sintiendo, ¿sí?, o entiende lo que está sintiendo, es un gran avance, porque permite, ¿no es cierto?, el poder hablar sobre lo que uno está sintiendo y lo que a uno le está pasando, ¿no? Y recién desde ahí uno puede lograr generar algún cambio. Entonces, otro aspecto que se ha visto, ¿no es cierto?, que ha sido muy efectivo en grupos en donde se trabaja con agotamiento parental, es la escucha activa, ¿no? La escucha activa que tiene que ver con
con realmente estar interesado en lo que me están diciendo, estar disponible y motivado, ¿no es cierto?, a escuchar lo que me quiere decir el otro, ¿no es cierto?, a ser capaz de observar lo que nos está diciendo, no solamente de escuchar, sino de observar, de ver lo que está pasando ahí, ¿no? Porque ya el solo hecho de poder hablar de lo que está pasando y de lo que está necesitando y sentir que hay un otro que escucha, ya eso se ha visto que es efectivo, ¿no es cierto?, para empezar como a bajar estos sentimientos, ¿no es cierto?, de culpa, de vergüenza, ¿no es cierto?, de sentir que uno lo está haciendo todo mal. Entonces, en definitiva, uno debería, ¿no es cierto?, ya tomando esta actitud de ponernos en sus zapatos, tener una escucha empática, una escucha activa, poder focalizarnos, ¿no es cierto?, en los riesgos y los recursos de la familia, ¿no? Y en ese sentido, hay 4 vías para trabajar en el burnout parental, ¿no es cierto? Y tiene que ver con volver al equilibrio, este desequilibrio que existe, ¿no? ¿Y cómo se hace? Bueno, uno puede reducir estresores, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un estresor es el que estamos viviendo una pandemia, y eso no lo podemos cambiar. Hay una pandemia, y eso me va a angustiar y me va a tener mal. Pero lo que sí puedo hacer es, por ejemplo, reducir la cantidad de información que consumo respecto de la pandemia. ¿Sí? Si yo no estoy todo el día viendo información sobre la pandemia, cuántos muertos hay, que si hay una cepa nueva, que si hay no sé qué cosas, como estar constantemente mirando y digo, bueno, no, voy a ver el informe que dan al mediodía y no veo nada más, ¿cierto? Ahí trabajo un poco el nivel de estrés, ¿sí? No lo puedo quitar, pero lo puedo reducir. Otro sería eliminar estresores, ¿no? Hay estresores que uno sí podría quitar. Y la otra vía, ¿no es cierto?, es potenciar ciertos recursos que la familia tiene, que no está aprovechando del todo, ¿sí? O agregar recursos, ¿no es cierto?, que la familia no tiene, ¿no es cierto?, y nosotros les ayudamos, ¿no es cierto?, los ayudamos como a que incorporen. Entonces, cosas concretas que uno puede trabajar del agotamiento parental. En términos de reducir los estresores o eliminar los estresores, uno podría decir que un primer paso es reconocer que uno no puede con todo y que está bien no poder con todo, ¿no? De priorizar y saber que cuando uno renuncia a algunas cosas, ¿no? Y esto vale para las familias y vale para los mismos docentes, para los mismos administrativos y gente que trabaja en las escuelas, ¿no? Los profesionales que trabajan en las escuelas, ¿no? Si uno intenta abarcarlo todo, más rápido se va a agotar, ¿no? Entonces, hay que ayudar también a que se ordenen, ¿no? Y yo creo que eso también es algo concreto que uno puede trabajar con la familia, ¿no? Hay cosas, van a haber cosas que son más esenciales. Si uno ve una familia que está muy, muy sobrepasada, uno podría como ayudarle, ¿no es cierto?, a ver cómo priorizar las demandas que se están haciendo en términos como escolares. Reforzar lo que están haciendo los padres, las madres, los cuidadores, ¿no? Este sentimiento de culpa, de vergüenza, hace que se cuestionen ellos mismos el desempeño respecto de la crianza. Entonces, el poder entregar un refuerzo positivo respecto de las cosas que han estado haciendo bien, eso los empodera, ¿no es cierto?, y les devuelve confianza respecto de lo que pueden hacer. Establecer rutinas, ¿no es cierto? Y ahí es muy importante, sobre todo en épocas en donde tenemos cuarentena, ¿no? Y que el colegio
se va a la virtualidad, ¿no? Es importante poder transmitir que en definitiva los niños no tienen sus propias rutinas, no saben armar sus propias rutinas, ¿no? Y en general la rutina de un niño está marcada por a la hora que el papá lo lleva a la escuela, y que después vuelve a la escuela, y que después hace las tareas, es como que está marcado un poco por el ritmo de la familia. Cuando hay cuarentenas eso se borra un poco, ¿no? Entonces, el ayudar a tener rutinas concretas facilita, ¿no es cierto?, primero a tener cierto espectro de predecible en el entorno, que eso es positivo para el niño, porque brinda seguridad dentro de todo lo incierto que está en todo, pero además nos permite como padres el poder tener ciertos espacios en donde inicialmente mi hijo me puede estar demandando mucho, pero si mi hijo sabe que de tal hora a tal hora trabajo y que después voy a estar con él, ¿no es cierto? Y ve que todos los días tengo este funcionamiento, esta demanda, cuando me toca trabajar, va a ir disminuyendo, porque va a saber que después, ¿sí?, yo termino esto y lo atiendo y nos sentamos a ver las tareas, ¿no es cierto? Es como el poder entregarle cierto margen de control. Y para los más chicos, ¿no es cierto?, esto de la rutina es el trabajar con lo visual es súper importante. Y no solamente, y eso no solamente alivia a los chicos, que saben qué es lo que sigue después, sino también a los padres, ¿no? Porque les permite quitarse un poco de carga mental, ¿no? No es la mamá la que está, bueno, ahora tenés que hacer la tarea, ahora hay que conectarse a no sé qué, ahora hay que, sino que eso está escrito en un cartel pegado en la cocina, ¿no? Es como esto visual va a ayudar no solamente a los niños, sino también a los papás. También ser flexibles, ¿no? Hay un tema como de perfeccionismo que aparece en muchas personas que sufren de agotamiento parental y que tiene que ver con los estándares que tengo respecto a cuál es el ideal de madre o el ideal de padre, ¿no? Y entonces, quizás mi ideal de madre es yo siempre hacerle, o nunca que no vean pantallas porque son preescolares, y yo no quiero que vean pantallas y no sé qué, pero en este contexto, si no ven pantallas, y estoy sola, y tengo que conectarme a una reunión, no lo puedo entretener de otra manera, entre tenerlo llorando, yo estresada, enojarme, no sé qué, y poner un rato de pantalla, ¿no es cierto? Uno tiene que pensar en el mal menor en ese momento, ¿no? Si yo me voy a desbordar y me voy a enojar y le voy a gritar porque no se cabe, qué sé yo, y ponerle un rato, no sé, Pepa, probablemente es el mal menor es ponerle un rato Pepa y después, ¿no es cierto?, poder compensar de alguna manera, ¿no? Entonces, permitirnos cierta flexibilidad en algunas cosas, ¿no? ¿No? El tema de que hay momentos en que uno tiene como que flexibilizar algunas cosas, ¿no es cierto?, y volver a plantear reglas y consecuencias, elegir las batallas, ver en qué cosas voy a transar y en cuáles no, ¿no es cierto? Entonces no entrar en peleas, ¿sí?, que no sean necesarias, ¿no? Cuando uno está muy agotado, es preferible por ahí hacer ciertas treguas con algunas cosas, ¿no? Y no buscar una lucha para todo, ¿no? Después algo que sirve mucho y que es como de perogrullo, es el enseñarles a respirar, ¿no? El respirar es un recurso muy importante, ¿no? Como estamos hablando de papás agotados, desconectados y demás, entonces decimos que el desborde emocional puede ser mucho más fácil. Entonces, poder entregarles estrategias que les permita parar y respirar, ¿no?, puede hacer un cambio muy grande respecto a cómo reacciono frente a una situación estresante, que si no me doy ese espacio, ¿no es cierto?, para respirar.
¿no? Y cuando vemos, y la recomendación ahí debería ser, si yo no logro calmarme con la respiración, entonces lo mejor es, si es que no hay otro adulto, si hay otro adulto, pedirle al otro adulto que se haga cargo de la situación, y si no hay otro adulto, alejarme un rato, ¿no? Meterme al baño o a la cocina o donde sea, respirar solo hasta que me calme, y cuando siento que estoy calmado, volver, ¿no? Es como, y dentro de la respiración, ¿no es cierto?, uno puede enseñar ejercicios muy simples, ¿no?, como la respiración de los 5 dedos, ¿no es cierto?, en donde uno va con el índice moviendo, ¿no es cierto?, exhalando, inhalando, exhalando, ¿no es cierto?, y va siguiendo la mano, ¿no es cierto?, y esta respiración logra como que uno se tranquilice, ¿no? O también puede hacerlo respecto al registro como de las emociones, ¿no? Si estamos como muy, muy sobrepasados, como tratar de visualizar, ¿no es cierto?, estas emociones que tengo negativas, ¿no es cierto?, apretarlas fuerte, y después soltarlas y sentir, ¿no es cierto?, y hacerlo todas las veces que sea necesario, como hasta que uno logre como calmarse. Entonces uno podría trabajar, ¿no es cierto?, o entregar ciertas herramientas en términos de ejercicios de respiración, que existen muchos, ¿no? Para facilitar como este poder volver a conectarse, ¿no? Y salir de este piloto automático. Después, otra cosa que pasa, que por ahí nos exigimos mucho, ¿no? Y pensamos que, sobre todo en contexto cuarentena, ¿no?, uno piensa, bueno, si estamos en la casa, uno debería estar todo el tiempo medio pendiente de los chicos, y en realidad no es así. Uno debería priorizar tiempo de calidad. Y priorizar tiempo de calidad, cuando uno le dicen priorizar tiempo de calidad, se imagina así como las fotos, ¿no es cierto?, así como de revista, en donde la mamá está haciendo como cocinando, o están pintando, o haciendo como súper cosas, y en realidad, en general, un papá, una mamá que está con burnout parental no tiene tiempo para tener tiempo de calidad. Entonces, es importante poder definir qué es tiempo de calidad. Y tiempo de calidad no necesitan ser grandes cosas. Tiempo de calidad es un tiempo en donde yo, como papá, como mamá, disfruto, y mi hijo también disfruta, ¿no? Y eso puede ser cualquier cosa, ¿no? Pueden ser cosas rutinarias, puede ser el momento del almuerzo, en donde yo aprovecho esa instancia, que la tengo que hacer porque mis hijos almuerzan, yo tengo que almorzar, aprovechar esa instancia para que esa instancia sea un tiempo de calidad, ¿no? Aprovechar el momento del baño, aprovechar el momento de cuando los hago dormir, ¿no es cierto? Entonces, pueden haber, o sentarme con mi hijo adolescente a ver una serie, ¿no? Eso puede ser tiempo de calidad, ¿sí? No necesitamos hacer grandes cosas, son espacios en donde hay una sensación de placer para ambos, ¿no? En general, un papá, una mamá agotada, no tienen energía para hacer grandes cosas. Entonces uno le habla de tiempo de calidad y te dicen, es que no, es que eso no existe. O sea, ¿en qué momento tiempo de calidad? ¿En qué momento me pongo a hacer, o no tengo ganas de estar tirada en el piso jugando? Bueno, quizás eso no es lo que puedas hacer ahora, ¿no? Entonces, podemos partir con cosas pequeñas, con las cosas de la rutina, en donde uno trata de disfrutar ese momento. Por otro lado, potenciar los recursos que tienen, ¿no? Cuando hay pareja parental, acá es importante, ¿no es cierto?, hablar que el agotamiento parental, en definitiva, si bien se puede presentar en hombres y en mujeres, lo que muestran los datos es que las mujeres tendemos a estar más agotadas. Y esto tiene que ver con que seguimos siendo, ¿no es cierto?, a quienes se nos pone, ¿no es cierto?, en el lugar de quien debiera estar a cargo, ¿no es cierto?, de la crianza. Entonces acá es importante, desde el trabajo que uno pudiera hacer desde las escuelas, el trabajar con cómo se distribuyen, ¿no es cierto?, y tratar de incorporar la corresponsabilidad, ¿no es cierto?, como
una forma de repartirnos las tareas domésticas, las responsabilidades familiares entre todos los miembros del hogar, ¿no? Y acá involucrar a todos en tareas domésticas, y acá incluyendo a los hijos, ¿no es cierto?, en función como de las edades que tengan, pueden tener tareas, y esto también, en términos como de carga mental, que es esta cosa de estar, tienen que hacer esto, tienen que cortarse las uñas, tienen que lavarse, esta cosa como que tendemos a acumular las mujeres más que los hombres, ¿no? Por ahí, el solo hecho de hacer un gráfico, otra vez, algo visual, en donde están como las tareas, y quién está a cargo de cada una de las tareas, quién hace el almuerzo, quién lava, quién levanta las cosas, ¿sí? Hacer eso muchas veces es quitar carga mental, ¿no es cierto?, de la cabeza del cuidador que se está llevando toda la carga, ¿no? Y de esa manera también distribuimos las cosas, fomentamos autonomía en los hijos. Y por otro lado, muchas veces pasa que como sociedad fomentamos el que la carga esté en la mujer, ¿no? Entonces, a la reunión de apoderados esperamos que llegue la mamá, ¿cierto? O citamos a la mamá directamente, ¿no? Entonces, buscar la manera en que siempre el padre se sienta convocado a lo que sea, ¿no? Es como tratar de que, no sé, a mí me pasa, un hijo mío se enferma, le da fiebre en el jardín, a la que llaman es a mí, ¿sí? Aun cuando tienen el teléfono de mi marido, ¿no? Entonces es importante que esto de cambiar como los estereotipos de género es una tarea de todos, ¿no? Entonces la corresponsabilidad se ha visto que esta distribución de tareas equitativas es algo que puede favorecer a llevar mejor, ¿no es cierto?, los desafíos impuestos por la pandemia, ¿no? Porque disminuye la sobrecarga sobre uno de los cuidadores, aumenta el apoyo entre los miembros de la pareja, ¿no es cierto? Entonces hay como una serie de puntos positivos, ¿no es cierto?, que trae el poder generar o apoyar la corresponsabilidad. Y en términos como de recursos, también un recurso que es muy importante, y esto para las familias y para ustedes como docentes, psicólogos, duplas, etcétera, que es el autocuidado, ¿no? Y cuando uno dice al autocuidado, que está como de moda, uno dice ¿cuándo autocuidado?, ¿no? Porque autocuidado también, otra vez, lo mismo que pasa con el tiempo de calidad, uno se imagina que tiene que hacer grandes cosas. El autocuidado en realidad puede ser cualquier espacio, ¿no es cierto?, que me permita conectarme conmigo, ¿no? Y conectarme con lo que me está pasando a mí, con lo que estoy necesitando, ¿no? Que eso es algo que también nos pasa a quienes tenemos agotamiento parental, que por ahí es como que uno posterga sus necesidades y pone las necesidades de los otros adelante, ¿no? Entonces, por eso llegamos a un punto en donde nos agotamos tanto, ¿no? Y tiene que ver con tener poco registro también de lo que me está pasando, y en la medida en que yo registre lo que me está pasando, tengo más herramientas para poder transmitir lo que necesito, y así poder fortalecer redes de apoyo, ¿no? No importa qué tan pequeño sea el acto de autocuidado, va a ser positivo, ¿no? Entonces, si uno pensara como recomendaciones en términos de autocuidado, así como para ir cerrando, el poder pedir ayuda, ¿no es cierto?, el activar las redes, el poder comunicar lo que estoy necesitando, es una acción de autocuidado, ¿no? El poder buscar alguna actividad que me haga sentir bien, ¿no? Y esto pueden ser 10 minutos al día, ¿no? 10 minutos en que, no sé, antes de que se despierten los chicos, me tomo un café tranquila, de desayuno, sola, ¿no es cierto?, pensando yo en mis pensamientos, ¿no? Es como el poder conectarme, ¿no?, un ratito, o se acuestan los chicos y veo un pedacito de una serie, ¿no? Esos espacios para uno que le hacen bien. Buscar actividades que te hagan descansar, y esto es importante, ¿no es cierto?, porque hablábamos que en general el burnout parental también se asocia a trastornos del sueño y sobre todo al insomnio, y para empezar a ordenar el sueño es importante descansar, y descansar no es dormir, es descansar en vigilia, ¿no? El poder estar como
con revoluciones más bajas, ¿no? Y poder estar con uno mismo, ¿no? Sin estar conectado con el resto de los problemas de la gente. Y por último, ¿no es cierto?, ser amable con uno mismo, ¿no? Tendemos a, otra vez, por esta cosa como de perfeccionismo, ideales y demás, tendemos a ser muy duros con uno mismo, ¿no? Y por este sentimiento de contraste, tendemos a ser muy, muy duros con uno mismo, ¿no? Entonces ahí la recomendación es de hablarse a uno mismo como le hablaríamos a alguien que queremos, ¿no? Por ejemplo, si yo lo reto a mi hijo y lo hago llorar, ¿no es cierto?, del reto que le di, y después me arrepiento porque le hablé muy fuerte, le hablé muy duro, ¿no? Después le pido disculpas, que yo me siento la peor madre del mundo, ¿no? Probablemente en la noche voy a estar rumiando con que soy un desastre, soy la peor, cómo le dije eso, cómo grité, cómo no sé qué. Mientras que si una amiga viene y me dice, ¿no es cierto?, y me lo cuenta, yo le diría, bueno, pero tranquila, no sos la peor mamá del mundo, estás ahora muy cansada, te pasa. No, es como que uno sería mucho más benevolente con otro que con uno mismo muchas veces. Entonces, también parte del autocuidado es reconocer que uno tiene limitaciones, ¿no? Y que uno puede también con uno mismo. No en términos de lo que uno quiera y excusarse, sino en términos de poder crecer a partir de eso, ¿no? Entonces, como para cerrar, yo los invito a que cada uno trate de pensar, ¿no es cierto?, y se debe como tarea de esta charla, ¿no es cierto?, qué momento del día uno se puede regalar, ¿no es cierto?, y bloquear 10 minutos para uno mismo, ¿no? En la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? 10 minutos que sean para lo que sea, 10 minutos para sentarse frente a la ventana, 10 minutos. Eso es empezar, ¿no es cierto?, a dar un pasito hacia el autocuidado, ¿no? Eso es parte del autocuidado, que deberíamos no descuidar, ¿no? Ahí ya, eso sería todo. Acá les muestro, ese es el estudio que estoy realizando, y si enfocan con el celular a esta cosa que no me acuerdo cómo se llama, si lo escanean, ahí se puede descargar unas recomendaciones que hicimos para los papás para evitar el agotamiento parental, que les puede ser útil. Si no, de todas maneras se los puedo mandar y lo comparto. Eso, hasta ahí lo que tenía para presentar. No sé si tienen dudas, comentarios, experiencias que quieran compartir. Ahora les dejo el micrófono a ustedes. Muchas gracias, Josefina. Yo invitaría a las personas que no sé si quieren hacerlo a viva voz, si tienen alguna duda, algún comentario, algo que comentarnos, o hacerlo a través del chat, ¿ya? Y ahí vamos aclarando algunas dudas. Insisto, pueden escribirnos, pueden levantar la mano, como ustedes quieran. Josefina. Fabiola, parece. Hola. Sí, hola. Sí, hola. Es que está la foto de mi hijo antes, que mi computador no se murió, parece. No, comentar simplemente que el cansancio parental muchas veces uno lo asocia al hecho de tener niños pequeños, pero bueno, a todos nos ha afectado esta pandemia y bueno, me encanta estar con mis hijos, pero las dobles tareas, por ejemplo, como trabajadora social de un colegio, ver y llevar un montón de casos, ¿cierto? Pero también está el que uno no pone límites dentro, a lo mejor, entre el trabajo
y las cosas de la casa en esta pandemia también a mí en lo personal me ha pasado un poco la cuenta, y agradezco un montón todo lo que nos ha dicho Josefina con respecto al tema, porque sí me voy a tomar mis 10 minutos para hablar conmigo. Y la verdad que me encantaría replicar este tema con los apoderados, porque a veces no nos damos permiso de equivocarnos, no nos damos permiso de poder parar, y nos agobiamos y no sabemos cómo cumplir las 1000 tareas con las pseudo 8 manos que se supone que tenemos, que nunca nadie ha tenido 8 manos, no lo sé. Pero autoexigimos mucho. Entonces, súper interesante darnos cuenta, como nos habló Josefina tan claramente, de que nos podemos dar momentos para sí mismos, cuidarnos, autocuidarnos, y así obviamente vamos a poder ayudar con mayor expertise, mayor delicadeza a lo mejor, a quienes acuden a nosotros también como profesionales. Así que muy agradecida. Muchas gracias Fabiola, así es, ¿no? Como el poder darnos permiso, y mira qué bonito tu ejemplo, porque partiste diciendo, yo soy, bueno, en realidad lo asocian más con niños chicos, pero también con niños grandes. A mí me gusta mucho estar con mis hijos, pero tengo, ¿no? Es como esta aclaración que tuviste que hacer, ¿no? Tiene que ver con esto, con que en general como que igual uno se siente como que debería estar feliz de estar con sus hijos, pero en realidad está muy cansado, no se está como dando espacio, ¿no? Entonces, y que después lo dijiste, ¿no? Qué importante poder transmitírselo a los apoderados, que está bien estar cansado, y que no es la única persona que está cansada, y que no tiene que ver con querer más o menos a sus hijos, tiene que ver con que también uno tiene necesidades propias y que por ahí las vamos postergando, y estamos frente a muchos estresores, ¿no es cierto?, que nos van pasando la cuenta, ¿no? Y que si no paramos un poco y los miramos, ¿no es cierto?, pueden empezar como a hacer agua en otras cosas. Gracias. En el chat hay personas que estaban haciendo algunas preguntas. Dice, ¿un agotamiento parental no tratado podría ocasionar algo más grave? Preguntan. Sí, porque en definitiva estos sentimientos, ¿no es cierto?, que aparecen, podrían empezar como el agotamiento parental está como circunscrito al tema de crianza. Pero cuando esto empieza como a mantenerse en el tiempo, ¿no es cierto?, uno podría empezar a desarrollar un cuadro más como en la línea de lo depresivo, ¿no? O en consumo de alcohol, o trastorno del sueño, ¿no es cierto? Estos son como los cuadros que se han visto como asociados. Una consulta. Con maldad, ¿no es cierto? Sí, acá, Joana. Sí, nosotros trabajamos con alumnos tanto de básica como enseñanza media, y también vemos el agotamiento no solo en los apoderados, sino que en los estudiantes sobre todo, que son los que están en pantalla y que nosotros tenemos más, no sé, trabajamos más cercanos con ellos, y también tienen un agotamiento y también están pasando por estresores que radican a lo mejor en ideación suicida, en enseñanza media sobre todo. Alumnas que hemos estado derivando a consultorios para tratar con psiquiatras, porque están realmente estresados, sobre todo en lo que pasa con la pandemia y el encierro que tienen, porque a lo mejor viven en una casa pequeña en donde viven con hacinamiento tal vez, o viven también varias personas, como decía, no sé, alguien recién, que se conectan en un solo computador, 3 niños en un computador, entonces tampoco eso les ayuda a ellos a estar tranquilos. Ustedes saben cómo son los niños de inquieto y todo. Entonces todo eso provoca todo lo que es la depresión, el síndrome de angustia, y no solamente en los padres, sino que en nuestros alumnos también. Sí, así es. Yo creo que además ese es un factor como que agrava el panorama, ¿no? Es como, porque tenemos a papás muy cansados,
y a hijos también muy cansados, ¿no? Yo participo también de un estudio que estamos haciendo con niños más chicos, de 11 a 0 años, ¿no? Y hemos estado viendo la sintomatología que aparece en niños, ¿no? Y efectivamente, están más reactivos, porque les hemos cambiado las reglas, porque están en etapas en donde necesitan estimulación sensorial, en donde necesitan salir, y entonces tenemos un caldo de cultivo para algunas cosas, en serio, porque es como, tenemos a papás más desconectados, menos regulados, que pueden desbordarse más, y a chicos, a niños, niñas, adolescentes, dando la cuenta todo esto, ¿no? Entonces, estar alerta por los dos lados. Entonces, también aumenta la violencia intrafamiliar también, que también es de los puntos críticos que estamos viendo últimamente. Entonces, papás sobrepasados que ya no tienen paciencia con sus hijos, bueno, los que tienen 4 o 5 deben estar ultra sobrepasados, y eso radica en violencia intrafamiliar, pelea entre los papás, que ya no se soportan. Así es, por eso es tan importante el trabajo con los papás, porque en definitiva lo que les está pasando, la realidad de los niños, niñas y adolescentes de ahora es que necesitan, frente a una situación estresante, van a buscar y necesitan esa base segura, a los cuidadores primarios, a esos papás, a esas mamás, los necesitan más disponibles que nunca, ¿no? Entonces, es importante que podamos, ¿no es cierto?, y promover el bienestar de ellos, porque el bienestar de sus hijos va muy de la mano del de ellos, ¿no? En la medida en que tengamos a papás, mamás más disponibles, ¿no es cierto?, vamos a tener adultos, ¿no es cierto?, que estén mirando y acogiendo las necesidades de los hijos de una manera diferente. Josefina. Sí. Soledad por acá. Un poco desde la reflexión que a mí me genera, también como apoderado, ¿cierto?, de un colegio donde va mi hijo, yo siento que hoy día ha cambiado la mirada que los padres tienen respecto de los colegios. Antiguamente, en el colegio, cuando llamaban a un apoderado, ¿cierto?, era porque algo pasaba con los hijos, se estaban portando mal, ¿cierto? Entonces uno tenía como una especie como de reticencia a tener un contacto más profundo con el colegio. Y siento que eso ha cambiado mucho en cuarentena, creo que ha sido uno de los factores positivos, el que los padres hoy día valoran el rol que tienen los docentes y el esfuerzo que ponen en cada tarea. Y en base a eso, más que nada una pregunta. ¿Crees tú que desde el colegio se podría generar un programa de prevención o de intervención respecto del burnout parental? Sí, yo creo que de todas maneras, ¿no? Uno podría ver en función de los recursos, ¿no es cierto? Y de los recursos en cuanto a recursos humanos y de gente que haga, ¿no es cierto?, como para asumir ese rol, ¿no? Pero en definitiva yo creo que es un lugar ideal para hacerlo, ¿no? Porque en definitiva es poder, uno podría hacer una detección, ¿no es cierto?, de alguna sintomatología. Existen checklists así de screening bien simples, en donde uno podría hacer como un screening rápido de quienes están necesitando un poco más de apoyo que otros, ¿no es cierto? O podría hacerlo de forma abierta. Yo he visto que algo que pasa también ahora es que los papás, las mamás, estamos ávidos de buscar espacios para hablar, ¿no? Y eso tiene que ver con la escucha activa que les mencionaba antes, ¿no? El hecho de tener espacios como de contención, de conversar, de poder hablar, ¿no es cierto?, de lo que nos está pasando, ya eso ayuda muchísimo, porque es como, es descomprimir un poco
¿no es cierto?, esta tensión que tenemos, ¿no? Entonces, uno podría pensar distintas formas de intervenir, ¿no? Que podrían ser presenciales, pero podrían ser virtuales, no sé, un acompañamiento virtual vía WhatsApp liderada por alguna persona no sé, uno podría tratar de pensar como cosas en función como de las realidades de cada institución, pero efectivamente yo creo que es un buen espacio para trabajar con los papás y tratar de prevenir, ¿no es cierto?, el agotamiento. Quiero leer lo que apareció en el chat, que es el comentario de Constanza Fred. Dice: súper interesante el tema. Como sociedad estamos en una gran deuda respecto al cansancio que existe en el ámbito parental, tanto en los padres como en los cuidadores de menores y adolescentes. Ese es un primer comentario que hizo, y posteriormente dice: otro punto a destacar es que nadie estaba acostumbrado a vivir 24/7 junto con la familia. En resumidas, hay algunos, hoy no lo veo al final, hay algunos que se están conociendo, entre comillas, en el tema de la convivencia diaria, y eso tiene mucho que ver con la falta de límites, especialmente en adolescentes. No sé si hay alguien que tenga algún otro comentario, alguna otra pregunta. Igual. ¿Sí? Te escuchamos, Josefina. Sí, no, pensaba en el comentario de no estar acostumbrados a vivir 24/7. Efectivamente, no estamos acostumbrados a eso, y yo por ahí he escuchado a personas como que critican, ¿no es cierto?, desde el que te moleste tanto estar 24/7 con tus hijos. Y en realidad no tiene que ver, ¿no es cierto?, otra vez, como la aproximación siempre tiene que ser desde una postura bien empática, ¿no? No tiene que ver con que no me guste estar con mis hijos, tiene que ver con que hay una serie de estresores, ¿sí?, y tengo una serie de recursos que perdí, ¿cierto?, para hacerle frente, que hacen que esto realmente me resulte agotador, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, pero esta mamá siempre ha estado en la casa y no salía a trabajar. Bueno, pero esta mamá antes podía ir a la plaza, podía ir al almacén tranquila y ponerse a conversar con la señora del almacén, podía salir a caminar, ¿no es cierto? Entonces teníamos otros espacios en los que estábamos acostumbrados como a descomprimir tensión, ¿no es cierto?, que de un día para el otro los perdimos, ¿no? Y que además tiene, yo creo que esta cosa como de incertidumbre también genera, ¿no es cierto?, genera más tensión, más estrés, ¿no? Pero efectivamente, hay muchas personas, yo creo que también, ojo, si uno mira los estudios que han aparecido en donde se le ha dado la palabra a los niños, a las niñas, dentro de lo positivo que ven de la pandemia es el poder pasar tiempo con la familia, ¿no? Entonces, también hay una parte como bonita de estar conociéndose 24/7, de poder como fomentar, o el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Es como que ya no nos podemos hacer los ciegos respecto a todas las tareas del hogar y de la crianza, ¿no? Estamos ahí en la casa y estamos viendo que hace falta hacer esto. Entonces también es un buen momento como para fomentar la corresponsabilidad, como para fomentar la distribución de tareas entre todos los miembros de la casa, ¿cierto? Hay como una serie de cosas que uno podría como tomarlo como oportunidad, dentro de todo lo negativo también que tiene y que viene de la mano, ¿no? Pero en definitiva uno podría buscar qué cosas podemos potenciar positivos, ¿no es cierto?, que ayudan a la familia, ¿no?, a pasar mejor esta etapa. ¿Alguna otra persona que tenga algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer? Bien. Hemos pasado ya una hora, casi una hora y media. Queremos darle la
Gracias a Josefina por su tiempo, por todo su saber, por todo lo que nos ha podido entregar. Me parece de una claridad y de una simpleza súper clave como para poder transmitir esto y poder ayudar a otras personas con esta temática. De mis años de director de colegio, y yo creo que en la experiencia que tienen muchos de los que están aquí, hemos encontrado muchísimos casos de lo que definíamos como padres abandonadores de los hijos, malos padres que no criaban, y tal vez era como la muestra, era como la punta del iceberg de fenómenos que eran mucho más complejos. La tesis que yo he manejado a partir de la pandemia es que la pandemia lo único que hizo fue demostrar toda la parte, todo el resto del iceberg que estaba, sobre todo en el plano del socioemocional, que estaba presente, que venía agrandándose a través de los años por el estilo de vida que hemos estado desarrollando como sociedad, y que de alguna manera, evidentemente, que la pandemia amplificó, y hoy día estamos dándonos cuenta de lo complejo que era vivir en las condiciones que la sociedad nos había impuesto, o que el modelo de vida que hemos estado desarrollando en el último tiempo. Quiero agradecer a todos la asistencia. Hemos tenido una muy buena asistencia para esta actividad. Agradecer a Josefina por su tiempo. Finalmente quiero dejar con ustedes a Javiera Villalobos, que es nuestra encargada de comunicaciones, que les va a recordar algunas cosas respecto de cómo poder usar el Drive con material que tenemos para trabajar en las escuelas, para trabajar con sus estudiantes. ¿Ya? Javiera. Sí, hola, buenas tardes a todos, a todas. Quería contarles que respecto a Fortaleciéndonos en Comunidad, que es el proyecto que estamos llevando a cabo donde realizamos instancias como esta, y también tenemos a disposición de la escuela diversos materiales y estrategias de manera gratuita, que yo les voy a mandar por el chat para que puedan inscribirse en el link que sale a continuación, y ahí yo les hago llegar toda la información luego que llenen el formulario. Ahí podrán acceder al material libremente. Así que tienen que inscribirse en ese formulario que está en el chat. Para ahí seguir, también le hacemos la invitación a distintas instancias como charlas y formaciones. Gracias, Javiera. Bueno, agradecer a todos la presencia. Recuerden que una vez al mes, a lo mejor ahora en el mes de julio, por razones obvias, vamos a parar, pero desde agosto en adelante vamos a continuar con estos encuentros una vez al mes, para poder mostrarles, para poder apoyar con algunas cosas. Estamos pensando que a lo mejor el próximo encuentro debería ser de recoger algunas buenas prácticas que se están desarrollando en las escuelas, que tienen que ver con el tema socioemocional. Un poco para demostrar también de que ha habido preocupación de aquello y cómo las escuelas están asumiendo esta tarea, ¿ya? Así que muchas gracias a todos. Gracias, Josefina, nuevamente. Estamos infinitamente agradecidos. Gracias a todos por la participación y por la invitación también. Muchas gracias. Muchas gracias.